Vamos a ver a continuación la ordenación de usos y zonificación de la playa. Mi nombre es Víctor Yepes y soy catedrático de universidad en la Universidad Politécnica de Valencia. Vamos a ver en primer lugar las definiciones de costa o litoral. No viene a ser lo mismo y en función de cada fuente vamos a tener una definición diferente. Por ejemplo, la Real Academia de la Lengua habla de la orilla del mar y tierra que está cerca de ella. Vemos que es una definición un poco vaga. El Diccionario de Geografía de Moore habla de la tierra que bordea el mar u otra extensión de agua sometido directamente al oleaje. Aquí se introduce ya el concepto de oleaje. El Instituto del Territorio y Urbanismo habla de aquella franja cuyas dimensiones son de unas decenas de metros como máximo, estando o pudiendo estar en contacto con el mar. Y el profesor Barragán habla de una forma similar al Instituto de Territorio y Urbanismo, pero añade que la banda puede tener una anchura mucho mayor, hasta varios kilómetros, en el caso de espacios intermareales como los marismeños. En cuanto al litoral, la Real Academia habla de la misma definición que costa. El Instituto de Territorio y Urbanismo nos dice que es la franja terrestre contigua a la costa, cuyas dimensiones varían entre 3 y 12 kilómetros, más la franja marina adyacente, que además es función del perfil de la plataforma continental, llegando esta hasta la isobata de 200 metros. Y Barragán nos habla de la franja terrestre contigua a la costa, cuyas dimensiones oscilan entre 3 y 12 kilómetros, más la franja marina adyacente, que es función del perfil de la plataforma continental, llegando esta hasta la isobata de 200 metros. Vemos, por tanto, que los conceptos de costa y litoral, que es un poco más amplio, son conceptos algo difusos, y lo mismo podría ocurrir con el concepto de playa. La Ley de Costas del 88 nos definía la playa como la zona de depósitos de materiales sueltos, tales como arenas, gravas y guijarros, incluyendo escarpes, bermas y dunas, tengan o no vegetación, formadas por la acción del mar o del viento marítimo, u otras causas naturales o artificiales. Otros autores, como Torres, nos definen la playa como el área formada por materiales sueltos y desagregados, que está delimitada entre las zonas cubiertas permanentemente por el mar y el inicio de un cambio litológico hacia el interior. Nosotros adoptamos esta definición de playa, que fue la base para luego considerarla dentro de las normas de gestión. Y se entiende como playa esa formación sedimentaria dinámica que puede existir en la orilla del mar, de un río, de rías, estuarios, lagos y otras masas de agua. Están formadas por depósitos de arenas y gravas que se conforman por el oleaje y el viento y las corrientes marinas y también fluviales. Además de la banda de playa seca situada en la orilla del agua, forman parte de la playa las bermas y zonas dunares que la alimentan y la playa sumergida que la sostiene, así como los ecosistemas terrestres y marinos asociados. Y es que además la playa es un espacio ambiental frágil que se utiliza para el baño, el deporte y otras actividades lúdicas. Por tanto, vemos que la playa tiene un gran valor ambiental, económico y social. ¿Cuál es el régimen de utilización de las playas? La primera vez que se contempló la ordenación de una playa fue en el texto legal de la Ley de Costas del año 69. En su artículo 19.1 estaba previsto una figura, el llamado Plan de Ordenación General de la Playa. De hecho, un año más tarde, en 1970, la Dirección General de Puertos y Costas definió 3 zonas dentro de esta zona de playa, que es la zona activa o de inmersión, la definía con un mínimo de 10 metros, una zona de reposo o inactiva, que en las playas mediterráneas puede alcanzar una anchura de 25 metros, y una zona de servicios
que es el margen de resguardo de 10 metros entre la zona de reposo y esta zona de servicios. Ese plan de ordenación de playa, que pocas veces se utilizó, nos definía una serie de cosas: el estado actual de la zona, la descripción y la justificación de la ordenación, las etapas para la realización del plan, un estudio económico-financiero y unos anejos que fundamentalmente tenían que ver con la aprobación y de deslindes y planes y el cuadro de zonas y superficies. Vemos que este plan de ordenación de playa era, para su época, muy adelantado. Desgraciadamente, como he dicho, se utilizó bastante poco. En cuanto a las características del estado actual, en aquel documento se debían recoger una serie de características físicas, geográficas y geológicas, recoger los temporales, corrientes y vientos predominantes, aspectos relacionados con las precipitaciones, la temperatura, horas de sol y otros datos de tipo meteorológico, las características sociales y políticas del entorno, las características urbanísticas, las características turísticas, sobre todo la afluencia de usuarios y las estimaciones futuras, y algo que resulta de extraordinario interés, que es la capacidad de la playa. En la Ley de Costas de 1988 podemos ver que el denominado dominio público marítimo terrestre, que sería esta zona que veis aquí, forma parte del conjunto de espacio cercano a la costa. Este dominio público marítimo terrestre consta de un mar territorial y las aguas interiores y lo que se denomina la ribera del mar. Esta zona contiene la playa, las dunas, incluso los acantilados. A partir de ahí estamos en dominio privado. Tenemos una zona hasta 100 metros que se puede ampliar a 200 metros de servidumbre de protección. Hay unos 20 metros que es de protección urbana y 6 metros de servidumbre de tránsito. Y la zona de influencia en suelos no urbanos puede llegar a los 500 metros. ¿Qué servidumbres tenemos en las playas? Pues depende de la zona. En la servidumbre de protección, que como hemos dicho es la zona de 100 metros medida desde tierra adentro, desde el límite interior de la ribera del mar, aquí el suelo urbano a la entrada de vigor de la Ley de Costas tiene una servidumbre de protección de 10, en vez de 100 metros, de 20 metros, y veis que esto va cambiando. La servidumbre de tránsito es la franja de 6 metros que hemos visto antes, medidos tierra adentro a partir del límite interior de la ribera del mar, aunque en lugares de tránsito difícil y peligroso se puede aumentar hasta un máximo de 20 metros. La zona de influencia, su anchura se determina en los instrumentos de planeamiento y es como mínimo de 500 metros a partir del límite interior de la ribera del mar. Y luego tenemos la servidumbre de acceso público y gratuito al mar. Tenemos terrenos colindantes o contiguos al dominio público marítimo terrestre en la longitud y anchura que demande la naturaleza y finalidad del acceso. Vemos que estas distancias a veces cambian dependiendo del país, dependiendo de la normativa vigente, pero sí que es cierto que lo importante es saber que en la zona costera, en la zona del litoral, tenemos una serie de franjas que tienen determinadas servidumbres. Atendiendo ya a lo que nos interesa, que es la propia playa, podemos ver en estas imágenes, una de San Sebastián y otra de Portugal, de la playa de Nazaré, cómo en plena temporada turística es una zona que se satura de una forma importante. Y la idea es entender cómo se forma esta saturación y qué consecuencias tiene. Lo primero que os quiero recordar, ya se contó en una lección anterior, es que la playa es un
terreno productivo de gran importancia económica. Y a veces utilizamos esta línea de costa de una forma inapropiada a lo que sería su función. Si vemos una foto aérea de una playa, esta, por ejemplo, es de la playa de Gandía, la zona norte, podemos darnos cuenta que existen determinadas zonas, luego las vamos a ver con mayor detalle, una zona que es la propia orilla de la playa, por donde normalmente la gente pasea y circula, una zona donde los usuarios se encuentran en reposo, hay una tendencia a ocupar esta franja más cercana a la orilla, y luego una zona, sobre todo en los espacios o playas anchas, donde vemos que apenas se utilizan. Esto es debido fundamentalmente a la temperatura. Con temperaturas por encima de 50 grados, la arena quema y por tanto son lugares menos apetecibles para utilizarlos desde el punto de vista del usuario. Por tanto, vamos a ver que existen distintos comportamientos en función de la zona de la playa. Esta es la idea de la zonificación de la playa. Si este es el mar, esta primera zona, vamos a llamarla zona activa, es por donde circula la gente paseando. Esta es la zona de reposo, donde normalmente se sitúan las sombrillas, los toldos, las toallas. Luego tenemos una zona de resguardo, de al menos unos 10 metros, y luego ya la zona de servicios, donde nos podemos encontrar pues con todo tipo de servicios de hostelería, paseo marítimo, etc. En el caso de una playa atlántica, o lo que es lo mismo, con mucho recorrido de marea, esta zonificación cambia un poco. Aquí tenemos la línea de bajamar y esta es la línea de pleamar. Esto va a ser diferente en las playas mediterráneas. Esta zona de bajamar a pleamar es una zona dinámica que está en continuo cambio y, por tanto, la zona de reposo queda detrás de esta línea de pleamar, lo cual no significa que se puedan utilizar como zona de reposo, digamos, cuando la marea lo permita. Luego tenemos la zona de reposo, el margen de resguardo y ya los servicios públicos. Cuando hay un escaso recorrido de mareas, como es el caso mediterráneo, vemos que la zona activa, al menos hay que dejar un resguardo. Allá por los años 90 se hablaba de 10 metros mínimo, pero vemos que este espacio ha ido cambiando. Cuando hablemos de cómo incide el coronavirus en la planificación de la playa, nos daremos cuenta que necesitamos un espacio mínimo para garantizar el paseo seguro. Luego está la zona de reposo, que en las zonas mediterráneas como mucho pueden ser unos 25 metros, porque a partir de ahí ya hemos dicho que la temperatura impide la estancia por parte de los usuarios. Y detrás del margen de resguardo ya nos encontramos con la zona de servicios. Este es, por tanto, el esquema, el mar, la zona activa, que puede ser 10 metros mínimo en Mediterráneo o en función del recorrido de las mareas en el Atlántico. Luego está la zona de reposo, que depende de la temperatura de la arena, un resguardo que al menos debería ser de unos 10 metros y la zona de servicios. Y aquí vemos cómo la playa se encuentra entre esta zona marítimo-terrestre, esto es la ribera del mar, estos son los 6 metros de servidumbre de tránsito, la servidumbre de protección y luego esa zona de influencia de 500 metros, tal y como vimos en una transparencia anterior. Aquí os voy a enseñar algunas imágenes de los años 70, en el cual se daba cierto esquema de zonificación, por ejemplo, en una playa del Atlántico. Esta es la zona activa, que depende de la carrera de marea, la zona de reposo, donde se puede, de alguna forma, establecer una zona de toldos, concesiones temporales, sombrillas, zona para particulares, etc. Aquí tenemos, pues, por ejemplo, un emisario submarino, la zona de resguardo, con vestuarios, bares, zona de servicio, y aquí la carretera, aparcamientos, etc.
En el caso de la playa del Mediterráneo, la diferencia es que esta zona activa es menor. Esta sería la zona de reposo. Hay una zona destinada al atraque de embarcaciones, también lo veremos, vestuarios, paseo marítimo, restaurantes, etc. ¿Cómo se regula los usos en la zona de servicios? Cuando no exista planeamiento, la ocupación de la playa por instalaciones y servicios de temporada deberán cumplir la normativa vigente. Nuevamente hay que dejar libre de forma permanente una franja de 6 metros desde la orilla de pleamar. Las longitudes de los tramos libres de ocupación deberán ser como mínimo equivalentes a las que se prevé en explotación, una distancia no mayor a 100 metros, salvo que la configuración de la playa aconseje otra distribución. Y también el lanzamiento y la varada de embarcaciones debe situarse en los extremos de la playa o en zonas donde se minimice su interferencia con otros usos. ¿Cuál es la anchura mínima de la zona activa? Pues depende de la fuente y de la normativa. Ya os adelanto que en tiempo de coronavirus deberíamos tener al menos 10 metros, pero en situaciones normales depende del sitio. Por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas en el año 70 hablaba de 10 metros desde la orilla en playas sin mareas, las playas mediterráneas, o donde la marea es muy pequeña, o toda la carrera de marea, por ejemplo, en playas atlánticas. Sin embargo, otro tipo de normativas rebajan esa anchura a 6 metros, incluso 5 metros. Esto se debe a la fuerte presión que se ejerce cuando la playa está saturada, que intenta ocupar la zona de reposo la máxima cantidad de espacio posible. De todas formas, podemos ver que entre 5 y 10 metros son las disposiciones habituales para la zona activa. ¿Qué se prohíbe en la zona activa? Hay determinadas cosas que no se pueden hacer. Por ejemplo, cualquier ocupación, aunque sea temporal. Eso significa que no se deben de colocar sombrillas, toallas, etc. Aunque alguna norma habla que el uso prohibido es de cualquier instalación, salvo aquellas que por su uso no puedan ubicarse en otro lugar. Y está hablando de instalaciones náuticas o similares. La longitud de la playa, en este caso, no excederá del 10% cuando haya que ocupar o reservar una parte para la zona náutica, no excederá del 10% de la longitud de la playa, y en la parte posterior de estas instalaciones, estamos hablando de la zona náutica, se destinará a una zona no ocupada que como mínimo será igual a la menor de las siguientes dimensiones, o bien 20 metros, o el resto de anchura de la playa, o el ancho de la zona activa. Por tanto, estamos empezando a ver cómo cada una de las regulaciones nos está dando idea de cómo organizar la playa. En la zona de reposo, las playas cálidas como Mediterránea, donde realmente el factor más importante es la temperatura de la arena, la anchura máxima está en torno a los 25 metros. Podría ser más, todo depende del día, de la época, porque esta distancia, esta anchura, donde la gente puede estar, depende de la temperatura de la arena. En las playas templadas, como las atlánticas, podría ser una anchura mucho mayor, sin superar los 100 metros. En esta zona se permiten determinados usos, por ejemplo, toldos, hamacas, sombrillas, esteras y elementos de estas características, ya sea en régimen de alquiler o los propios que lleven los usuarios. Pero también, si estás en zona náutica, tiene su propia autorización, porque es allí donde se puede realizar el lanzamiento y la varada de las embarcaciones. En la zona de reposo se prohíben instalaciones fijas, salvo las de vigilancia, y además tiene una especial importancia el libre uso gratuito, por lo que las superficies destinadas a alquiler de toldos, hamacas, sombrillas y otros elementos siempre se encuentra limitada. Normalmente es inferior al 40% de la zona de reposo. Está prohibida las construcciones fijas o semipermanentes
y esto va a facilitar la limpieza de la playa. Las instalaciones de alquiler de toldos, hamacas, sombrillas y demás elementos, hay que tener en cuenta que provocan cierto apantallamiento, cierta obstrucción de la zona activa, y por tanto hay que tener cierta precaución en cuanto a su uso dentro de la zona de reposo. ¿Cómo podemos distribuir las actividades en la zona de reposo? Pues depende de la normativa. Por ejemplo, la zona de toldos y hamacas de alquiler nuevamente es menor al 50%. Hay normativa, por ejemplo, la valenciana, que habla de como mucho un 40%. La zona náutica no ocupará un 10%, aunque, por ejemplo, en la normativa valenciana llega al 20%. Y esta zona de reposo libre, que es donde la gente de forma libre puede poner sus toallas, sus sombrillas, etcétera, pues ocupará el restante 40%. Aquí podemos ver el trazado y las características de los elementos. Por ejemplo, aquí tenemos toldos con pasos intercalados. Esto es el apantallamiento que decía anteriormente, es decir, estos toldos están impidiendo, salvo por estos pasos, el libre discurrir hacia la orilla. Por eso hay que tener especial cuidado. En escalerilla, de esta forma, pues hay, pues se puede de alguna forma acceder mejor a la zona activa. Se pueden colocar al tresbolillo. Y, por ejemplo, estas serían bastante interesantes en filas. Si son perpendiculares a la zona activa, pues la interferencia, como se ve, es mucho menor. Cada hamaca necesita una superficie aproximadamente entre 5 y 10 metros cuadrados, y el número de sombrillas que se pueden colocar por cada hamaca está entre 0,25 y 0,50. En la zona de servicios también hay cierta regulación. Aquí vamos a ver algunas, donde se delimita y la explotación de los servicios de temporada. Es necesario dejar pasos libres, perpendiculares a la orilla, con una anchura mínima de 3 metros, es lo que habíamos visto en el dibujo anterior, en prolongación de cada acceso público y también cada 30 metros como máximo en sentido paralelo y perpendicular a la orilla. Si no, lo que ocurre es que estamos impidiendo el paso hacia la orilla de la playa. Por otra parte, las zonas de toldos, sombrillas, hamacas, tumbonas, en alquiler, no supera el 50% del total de la superficie de la playa. Hemos visto que en otras normativas hablaban del 40%. Y la zona náutica, pues no ocupará más del 10%, aunque también hemos visto que en alguna normativa se cambia al 20%. Todos los servicios serán públicos. No se permite la acotación del espacio de paso público. Por tanto, la gente, los usuarios pueden, se permite que puedan pasar a través de este espacio. Todas las instalaciones deben de ser desmontables, incluso sus cimentaciones, que si se utilizan deben ser prefabricadas. Además, los establecimientos de bebidas deben disponer de aseos, evacuando las aguas residuales y nunca almacenándolas. Y en la zona de toldos, sombrillas y tumbonas, que estarán paralelas a la orilla. Cada 2 filas deberá dejarse un paso libre de 3 metros como mínimo. Estos pasos de 3 metros estamos hablando de situación normal. En el caso de coronavirus vemos que habrá que ampliarlo por la distancia de seguridad pues a un mínimo de 5 metros. También hay otras normas, por ejemplo, estas son de la Comunidad Valenciana. No se permite el vallado o el acordonamiento que impida el libre paso a las instalaciones. Los umbráculos o sombrajos tendrán una altura de 2,5 metros, siendo su cubierta de material perfectamente labrado y trabajado, prohibiéndose el empleo de materiales de desecho. Además, esta norma permite evacuar las aguas residuales de los merenderos a depósitos estancos de almacenamiento. Vemos que aquí hay alguna discrepancia entre las distintas normativas. Lo que sí que se pide aquí es la evacuación al alcantarillado municipal o vaciados periódicos, y deberán desmontarse al término de la autorización.
Además, cada titular de servicios de temporada o permanentes debe tener a su cargo la limpieza de la zona que le señale el ayuntamiento. Es decir, que hay una zona anexa donde también deben de limpiar. Más regulación. Deben disponerse un número suficiente de papeleras que se separarán como máximo 100 metros, dotadas de soporte y cierre hermético. Una persona no se va a desplazar más de 50 metros para dejar un desperdicio y, por tanto, este máximo veremos que incluso hay que reducirlo. Por otra parte, el servicio de retirada y recogida de basuras en las playas se hará siempre antes de las 10 horas o después de las 20 horas. Todo ello para interferir lo mínimo posible a los usuarios. Lo que es cierto es que si las papeleras se llenan enseguida, pues habrá que pensar si hay que hacer algún turno intermedio para retirar y que no se amontonen los desperdicios en la playa. Por otra parte, si en la playa desemboca alguna calle o acceso de peatones, debe quedar libre de instalaciones en su prolongación, en toda su anchura y con un mínimo de 5 metros. Lo que se trata de evitar es la privatización de la playa. La gente tiene que tener acceso a la playa. Además de los pasos anteriores, cada 20 metros debe dejarse un paso mínimo de 5 metros de anchura, también libre de todo tipo de instalaciones. Es decir, se debe de permitir la permeabilidad a la primera orilla de la playa. Por tanto, recordemos esa cifra de 20 metros. La zona de reposo y la activa se le asigna una distancia de 35 metros desde la orilla. Esto para las playas, como vemos, mediterráneas. Esto es muy importante, porque esta es la zona o la superficie donde podremos calcular el aforo o la capacidad de la playa. Esto es importante tenerlo en cuenta. En la zona de reposo solo se instalarán toldos y asientos, sombrillas, tumbonas, hamacas, así como embarcaciones, pero solo en las zonas autorizadas. Además, detrás de la zona de reposo se instalarán el resto de servicio de temporada, pudiéndose utilizar las áreas sobrantes para juegos de playa. Es muy interesante esto de los juegos que van en esta zona trasera, porque es una zona donde la gente no se coloca, ya hemos dicho, en las playas mediterráneas por la temperatura, y ese espacio disponible en playas anchas veremos que tiene muchas funciones. Dinamizan la playa, le dan un aspecto más lúdico, veremos todo este tipo de características en una lección posterior. Y con carácter orientativo, ya lo hemos visto, la zona de reposo libre hay que dejar como mínimo el 40% y la de toldos y asientos de alquiler otro 40% y para la zona náutica el 20%. Pero esto es la regulación, insisto, en la Comunidad Valenciana. Puede cambiar un poco de unos sitios a otros. En cuanto al trazado y características de los elementos, depende de la fuente. Por ejemplo, se pide que sea una distribución equilibrada, facilidad de acceso y paso entre las instalaciones. Además, colocación y retirada diaria de todos los elementos portátiles para poder proceder a la limpieza de las playas. Estamos hablando de las papeleras, de algunas pasarelas, etcétera. Dejar pasos libres perpendiculares a la playa entre las instalaciones en la zona de reposo. La longitud paralela a la playa ocupada de instalaciones debe ser inferior al 75% de la longitud de la playa. Otras fuentes nos hablan de disponer de forma paralela a la costa, lo hemos visto antes, y cada 2 filas debe dejarse libre como mínimo un paso de 3 metros. Aquí tenéis otras fuentes. Por ejemplo, aquí vemos que vuelve a insistir lo de las características de los elementos dispuestos en líneas paralelas, dejando entre ellos el paso de 3 metros, altura de sombrajos de 2,5 metros, los materiales de su cubierta labrados y trabajados, prohibiéndose los materiales de desecho, esto lo hemos dicho anteriormente. Los espacios autorizados para toldos, sombrillas y hamacas se señalizarán con jalones en sus vértices, que deben mantenerse toda la temporada. Y, por ejemplo, esta fuente de Baleares nos dice que las sombrillas serán de tipo polinesio y se separarán suficientemente para permitir la limpieza de la playa y el tránsito de los usuarios. Pero esto depende, de alguna forma, de cada región, de cada comunidad o incluso de cada municipio.
En la zona de resguardo tenemos un margen de 10 metros tras la zona de reposo para prevenir una posible regresión de la playa. Y lo que es la zona de servicios cuenta a partir de la zona de reposo hacia tierra adentro y se reserva para la ubicación de los servicios que se planeen, que sean compatibles con la legislación vigente. ¿Qué se prohíbe? Hay prohibición de usos en la zona de servicios, las instalaciones fijas se prohíben cuando ya exista el servicio en un terreno urbanizado colindante, o actividades en las zonas dunares. En cambio, se permite instalaciones que no puedan ubicarse fuera del dominio público, actividades deportivas y lúdicas, y se ubicarán también los restantes servicios de temporada, pudiendo utilizar las áreas sobrantes para juegos de playa. En cuanto a esa regulación de la zona de servicios, el reglamento que desarrolla la Ley de Costas, en sus artículos, habla de que las instalaciones que se ubiquen en las playas deben de ser de libre acceso público, salvo causas que justifiquen otras modalidades. Estas edificaciones de servicios se ubicarán preferentemente fuera de la playa, sobre el paseo marítimo o los terrenos colindantes. Cuando no sea posible, se podrán situar adosadas al límite interior de la playa. Esto es importante y se ha repetido varias veces. Si hay paseo marítimo y ahí tenemos servicios, restaurantes, etcétera, no se puede utilizar esta zona de servicios para colocar, por ejemplo, chiringuitos o similares en la propia superficie de la arena. También habla de las concesiones y autorizaciones de ocupación del dominio público por establecimientos expendedores de comidas y bebidas al servicio de la playa. Estas ocuparán una extensión máxima de 150 metros cuadrados si estas instalaciones son fijas, de los cuales 100 como máximo serán cerrados. Además, se deben situar con una separación mínima de 200 metros de otras similares, tanto si están en dominio público como si están en la zona de servidumbre de protección. Si son desmontables, ocuparán como máximo 20 metros cuadrados y se colocarán con una separación mínima de 100 metros. Aquí vemos otra regulación, por ejemplo, que todas las conducciones de servicio deberán ser subterráneas y debe existir un sistema de saneamiento que garantice la eliminación de las aguas residuales, así como la ausencia de malos olores. Nunca se deben permitir sistemas de drenaje o absorción que puedan afectar a la arena de las playas o a la calidad de las aguas de baño. Y tampoco se va a permitir, salvo una causa justificada, la existencia de tendidos aéreos paralelos a la costa. Aquí vemos algunas secciones transversales. Estos son dibujos de los años 90. Esta es la zona de reposo. Vemos aquí un paseo. La zona de servicios tiene su camino, por ejemplo, un restaurante, el aparcamiento y una carretera. Este sería otro esquema, donde después de la zona de reposo tenemos unas cabinas que están aquí subterráneas, la zona de bar, camino, carretera, y todo esto sería la zona de servicios. Este sería una imagen desde arriba de esta zona que os estoy comentando. Y aquí podemos ver una fotografía donde vemos pues eso, la zona activa, la zona de reposo y luego ya viene la zona de resguardo y la zona de servicios. Aquí vemos otra regulación, la ocupación de la playa por instalaciones de cualquier tipo, incluyendo los servicios de temporada, no podrá exceder en conjunto de la mitad de la superficie de aquella en pleamar. Esto es importante, sobre todo en las playas atlánticas, con grandes carreras de marea. La distribución de tales instalaciones se establece por administración autonómica competente en materia de ocupación del litoral o, en su defecto, se realizará de forma homogénea a lo largo de la playa. Y también se prohíbe la circulación de vehículos, los no autorizados, ni tampoco estacionar en las playas. Tampoco se permiten campamentos en todo el dominio público marítimo terrestre. Aquí tenéis una vista de los aparcamientos, luego ya veremos con mayor detalle algunas características. Este, por ejemplo, es un aparcamiento muy masivo,
Esto también es de los años 70. Pero veis que hay disposiciones de todo tipo. Lo que no puede hacer o lo que no está permitido es que los vehículos ocupen la zona de la playa por razones evidentes. En algunas playas, por ejemplo esta que veis aquí de Menorca, el tema de los aparcamientos es muy interesante porque están situados a una distancia que hay que recorrer caminando desde la zona de aparcamientos, y esto permite regular el aforo de la playa. Si impedimos el paso de determinados vehículos cuando ya el aparcamiento está completo, lo que estamos garantizando es un aforo tope dentro de la propia playa. Aquí tenéis otra imagen de lo que podría ser la zonificación de una playa. Este es un dibujo de la ordenación de las playas en Benalmádena, o esquemas de vestuarios para hombres, mujeres, casetas individuales. Aquí tenemos alguna imagen de ese estilo. Y también podemos ver algunas órdenes adicionales. Por ejemplo, esta nos habla de las condiciones que deben de cumplir los establecimientos de comidas o bebidas situados en playas, vías públicas y lugares de esparcimiento, la prohibición de eliminar residuos a partir de fosas sépticas construidas en el dominio público de las playas, y que tampoco se permite la ubicación de estos establecimientos en las zonas activa y de reposo de las playas. De todas formas, como podéis ver, existe una multitud de normativa que además va cambiando, pero lo importante, lo que yo os quiero transmitir en esta presentación, es que hay que atender toda la regulación que existe respecto a la playa, porque nos va a permitir establecer su funcionamiento. Aquí tenéis más dibujos. Este es, por ejemplo, esquemas de módulos de cafetería, restaurante, bar, kiosco. Aquí tenéis algunos módulos de caseta de salvamento y socorrismo. Casetas de salvamento y socorrismo hay de muchos tipos. Algunas, por ejemplo esta de aquí, permiten una torre de vigilancia, lo cual facilita las labores de vigilancia y luego socorrismo. Aquí vemos un esquema de oficinas de información turística, incluso locales comerciales. En la zona náutica de lanzamiento y varada también vamos a ver que es una zona que está destinada a las embarcaciones y artefactos flotantes, y donde se puede realizar incluso una explotación comercial de los mismos. ¿Dónde se ubica? Pues depende de la fuente. Por ejemplo, aquí nos habla de que se situarán preferentemente en los extremos de la playa o donde se minimice su interferencia con los usos comunes a la playa. Aquí en esta norma, que es valenciana, nos dicen que se situarán al norte o al sur de las zonas de reposo. Las separaciones mínimas, estamos hablando de 50 metros entre zonas de lanzamiento y varada, y una distancia de 6 metros de la zona náutica al recinto de otras instalaciones, evitando situarlos en el frente o enfrente de zonas de sombrillas y hamacas. En cuanto a las características, estarán en conexión con accesos rodados y con los canales balizados. Hablaremos también del balizamiento de las playas. Dispondrán de canales marítimos con boyarines de forma reglamentaria, y deberá permanecer libre y expedita salvo para usos de su naturaleza. Aquí tenemos una zona deportiva como uno de los aprovechamientos posibles. Y ahora hablaremos de los pasos peatonales. Hay dos tipos de pasos peatonales. La red de accesos peatonales a la playa, formando parte de la servidumbre de acceso al mar, y los pasos peatonales a la orilla, que sirven para conexionar las distintas zonas de la playa. Hay que hacerlo, como he dicho varias veces, permeable. Y en cuanto a las características de estos pasos peatonales a la orilla, deben quedar libres de cualquier instalación para permitir la libre circulación sin obstáculos. Se deben colocar en prolongación de cada acceso público, ya sea una calle o un acceso peatonal, y debe ubicarse un paseo peatonal hasta la orilla, y no se permite ninguna ocupación. No se puede poner toallas, sombrillas, etc. ¿Cuál es la anchura y la separación de los pasos a la orilla? Respecto a la orilla,
pueden ser perpendiculares o paralelos. En el caso de que sean perpendiculares, pues una anchura mínima de 3 metros, una separación máxima de unos 30 metros. Si son pasos paralelos, anchura mínima de 3 metros, separación máxima de 30 metros. Pero también vemos alguna orden, por ejemplo, que nos habla de una anchura mínima de 5 metros y una separación de 20. Aunque también, esto por ejemplo, respecto a la orilla, pueden haber una separación entre estos pasos, como mucho, de 20 a 50 metros, como mucho, y entre accesos para personas con discapacidad, pues unos 100 metros. Esta es una imagen de la zona de baño. La propia zona de baño, a su vez, también se puede zonificar. Aquí vemos cómo, esto la verdad es que es un mar de boyas, pero podemos señalizar la zona de artefactos flotantes, la zona de baño libre o incluso zonas de acceso y varada de embarcaciones. Esta es la zona de baño. Aquí veis algunas boyas que delimitan usos. Y en función de la fuente vamos a definir, por ejemplo, agua de baño a el agua del mar en la que se autoriza expresamente o no está prohibido el baño y se practica por un elevado número de personas. Y la zona de baño es el lugar donde se localizan las aguas de baño. Esto, la finalidad fundamentalmente es medir la calidad del agua. Pero en cuanto al régimen de utilización de las zonas marítimas, en la zona de baño es la franja de mar contigua a la línea de costa, extendida a lo largo de ella, lo que se llama banda litoral en la normativa francesa. Aquí tenéis un aspecto de lo que sería la zona de baño. En este caso, como veis, hay que delimitar la zona de embarcaciones de la zona, digamos, de baño. Aquí tenéis esos límites. Y la anchura de esa zona de baño, pues depende. Aquí hay algunas normativas, incluso yo propuse alguna normativa ya hace tiempo, porque no acababa de aclararse bien cuál es esa zona que tendríamos que tener. Si la zona de baño no está balizada, en las playas deberíamos tener una anchura de unos 200 metros y en el resto de costa de 50. El sistema francés nos habla de la banda litoral y habla de 300 metros. Por ejemplo, en Baleares se habla de la zona de baño no balizada que estaría delimitada por las calas. Sería la línea que une dos cabos salientes cuando sea una distancia menor a 200 metros. Y bueno, como el tema era algo complejo, pues en su momento se decidió que el proyectista, considerando la anchura en función de la batimetría, corrientes y anchura que se pueda controlar, digamos, la seguridad con eficacia, pues cada municipio debería establecer cuál es esa zona de baño que nos diera seguridad. ¿Cómo se zonifica la zona de baño? Si se baliza. Pues aquí tenemos el sistema francés, que es bastante complejo. Habla de una zona prohibida para embarcaciones a motor. Aquí los usos, está permitido los artefactos flotantes, ya sean fijos o móviles, y está prohibida la propulsión a motor. En la zona de protección para baños está prohibido la propulsión a motor o fondear artefactos. Y hay una zona especialmente reservada para baños donde está prohibida cualquier embarcación o artefacto flotante. En su día definí lo que es la zona de especial protección. La delimitación sería hasta el beril de 2 metros. El beril es la profundidad de agua. Y estaría en este sitio prohibido todo tipo de embarcaciones y artefactos flotantes, móviles o fijos, excepto los de salvamento para casos de emergencia. Bien, aquí vemos un esquema de la zonificación de la zona de baño balizada. Es un esquema algo complejo, esto deriva de la normativa francesa y vemos distintas zonas. Por ejemplo, aquí tenemos un canal de paso para las embarcaciones. Tenemos que la limitación, como dijimos, para embarcaciones es de 300 metros, donde hay unas boyas que marcan un borde exterior o una banda. Aquí si tenemos una plataforma, pues la tendríamos que balizar. Esta es una zona de protección de baños, una zona reservada únicamente para bañistas, etc. Vemos que
digamos que es bastante complejo. ¿Cómo se puede balizar esta zona del mar? Normalmente son con boyas. Aquí tenéis distintos tipos de trenes de fondeo. Por ejemplo, esta que veis aquí está formada por 3 lastres de hormigón. Ya os adelanto que los lastres de hormigón, sobre todo cuando se tiene que localizar el lastre después de una temporada de haber desmontado la boya, a veces es difícil y nos podemos encontrar a lo largo del tiempo que estamos llenando de bloques de hormigón digamos la zona costera. Esto hay que evitarlo. Aquí hay soluciones. Aquí tenemos una solución con 2, incluso con un lastre de hormigón. En cuanto al balizamiento del canal náutico, tenemos aquí las boyas, boyas separadas 50 metros en la zona más profunda y luego va disminuyendo hasta tener boyas toroidales pequeñas. Y si os fijáis, el balizamiento del canal náutico a babor o a estribor, pues tienen distinto tipo de boyas para señalizarlo. Aquí tenéis las distintas boyas. A veces se utiliza, en vez de muertos, lastres de cadena de acero galvanizado. Este es un ejemplo de una boya anclada a un peso muerto, que podría ser un cadenote. Esto tiene cierta ventaja porque al desinstalar la boya podemos arrastrar todo el peso muerto y retirarlo. Y en estas zonas pues hay una serie de prohibición de usos. Así, en la zona de baño no balizada está prohibido el paso de embarcaciones o artefactos con hélice. En la zona de baño, si está balizada, se permite en este caso se prohíbe la navegación deportiva y de recreo y la utilización de cualquier tipo de embarcación o medio flotante movido a vela o a motor. Y además el lanzamiento y la varada se efectúa por canales debidamente balizados y señalizados. Y si la zona de baño no está balizada, entonces hay que navegar a una velocidad inferior a 3 nudos y se prohíbe cualquier tipo de vertido desde las embarcaciones. Aquí vemos algunas de las imágenes respecto a lo que es el balizamiento. Este es un esquema, por ejemplo, de cómo podríamos colocar unas boyas separadas 50 metros y luego cómo tendríamos un canal de acceso. En la zona de baño no balizada, por ejemplo, dependiendo de la fuente, pues las únicas embarcaciones permitidas en presencia de bañistas, siempre que no les molesten y extremen sus funciones para no lesionarlos, son las de salvamento, patines de pedales o botes de remo. En su momento yo propuse una zonificación y una serie de usos porque había ciertas confusiones en relación a cada una de las normativas. Así, la propuesta es que en la zona de baño balizada, para homogeneizar toda la legislación, solo se permitirán las embarcaciones de salvamento, las de patines de pedales y los botes de remos. En la zona de baño no balizada, el acceso de cualquier embarcación que no sea de salvamento, patines y botes a remo, con presencia de bañistas, se realizará obligatoriamente por canales balizados, que se extenderán hasta los 200 o 50 metros según se trate de playa o no. Además, las de salvamento, los botes de remo y patines se lanzarán y vararán por los canales balizados, si existen, con la excepción de las salidas de emergencia de las embarcaciones de salvamento. Y la zona de especial protección, si existe, es de uso único y exclusivo para los bañistas. ¿Cuándo hay que balizar? Pues aquí se establecen algunos casos en función de la fuente. Por ejemplo, hay que balizar cuando se cambie el ancho de la zona de baño por la autoridad competente. Y Soler nos habla de las playas de gran afluencia. Una playa de gran afluencia se considera cuando, digamos, existe menos de 10 metros cuadrados por persona en los 30-35 primeros metros de playa. Aquí tenemos algunas imágenes de la zona de baño balizada, donde vemos algunas de los usos permitidos. Este es la entrada y salida de embarcaciones, una separación de 50 metros.
Y lo que os decía, en vez de utilizar muertos de hormigón, es preferible utilizar este tipo de lastre flexible, que son cadenotes, que permite su retirada con las boyas. Aquí tenéis las imágenes de las boyas, son diferentes, de diferente color, según sea el acceso de la embarcación. Y el canal de acceso balizado corresponde ponerlo al titular de la autorización tras el replanteo de la demarcación de costas e informe del órgano competente del ministerio correspondiente. El trazado siempre es perpendicular a la orilla, salvo algún caso muy especial. Su dimensionamiento depende de los medios flotantes que circulen y de su maniobrabilidad, y los usos obligatorios son para cualquier artefacto o embarcación de recreo de la playa. No se permite en estos canales de acceso el baño, el buceo, el uso de patines, de pedales, la pesca o cualquier otra actividad ajena a la entrada y salida de embarcaciones y artefactos flotantes. ¿Qué dimensiones tiene el canal balizado? Pues en cuanto a la longitud de la zona de baño balizada, es el límite exterior de la zona de baño balizada. Aquí tenéis que hay que observar la aplicación de los canales balizados en playas, considerando lo siguiente: si el canal es para patines, no es necesario que se llegue hasta el balizamiento paralelo a la costa, pues se permiten patines dentro de la zona balizada, y en el caso de canales para embarcaciones de motor, sí que es necesario que se prolongue hasta encontrarse con el balizamiento paralelo a la playa. En la zona de baño no balizada son 200 metros en playa y 50 metros en el resto de la costa. En cuanto a la anchura, el sistema español habla de 25 a 50 metros, aunque podría ser más ancho para embarcaciones a vela debido a su mayor dificultad de maniobra, y el sistema francés habla de la zona prohibida para embarcaciones a motor, que será un ancho de 50 metros, y en el resto de zonas de 25 metros. Aquí tenéis alguna imagen respecto a esa zona de baño balizada, con los distintos tipos de embarcaciones. Y ahora vamos a hablar de la zona de acceso de los servicios de limpieza a la playa. Hay que separar entre 500 y 100 metros como mucho esos accesos que van a tener la máquina de limpieza a la playa. Debe haber en estos accesos un espacio suficiente para la maniobra de la maquinaria de limpieza para no dañar los elementos de la playa. ¿Qué usos se regulan en estos accesos? Pues están prohibidos usos para cualquier otro fin y el aparcamiento de vehículos de otra actividad, salvo los que sean de seguridad. Y nada más. Vemos que este tema es bastante extenso y sobre todo se hace complejo por las distintas normativas cambiantes, todas ellas que se aplican a cada una de las regiones, países o municipios a tener en cuenta. Lo más importante de todo es que tengamos claro que la playa se tiene que zonificar, se tiene que organizar en función de la normativa, y eso explica su mejor o peor funcionamiento. Muchas gracias por vuestra atención.